el- lo que es la unidad 5 de sistema de introducción a los sistemas embebidos. Me presento, pues mi nombre es Andrés Burgos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Mis colaboradores, pues Antonio Lobalino y Lenin Sani, igualmente han colaborado por la que es esta unidad para poderles presentar, para darles a conocer todos los temas, y con la colaboración de ellos pues se ha podido llegar a realizar un trabajo exitoso. Como todos ya sabemos, pues mis compañeros anteriormente en las otras unidades pues ya les han sabido compartir, cumplir las siguientes etiquetas, como podemos observar en pantalla. Creo que ya es demasiado el por decir, digamos, ¿no? Volverlo a repetir nuevamente, pues ya todo podemos saber. Deberes del estudiante en las aulas virtuales, pues igualmente ya deben tener todos ya conocimientos, eh, lo que es mantener el respeto, la puntualidad, la cámara, lo que es el micrófono, pues las participaciones igualmente se las hará con sus debidos espacios, como todos ya podemos saber. Bueno, pues los objetivos de esta clase, de este curso, de esta unidad en claro, pues es estudiar los diferentes tipos de comunicación en paralelo y serial, de lo que hemos venido trabajando pues con Arduino, eh, conocer el funcionamiento que cumplen las librerías presentes en Arduino, las que tal vez muchas personas ya las conocen o las que no tienen conocimiento, pues por algo están en el curso, y para que puedan ampliar un poquito lo que es los conocimientos eh, alrededor de lo que es el Arduino. Y por último, pues poner en práctica los conocimientos adquiridos en el simulador, en el Tinkercad. Este es un simulador pues que es excelente, muy bueno, porque posee muchas habilidades y destrezas, pues, ¿no? Para poder familiarizarnos con lo que son proyectos, para la inicialización de proyectos con Arduino. Lo que vamos a ver, pues, en esta unidad es en los temas, pues, comunicación serial en paralelo. Luego pasaremos a una comunicación, lo que es serial, y protocolos de comunicación serial con Arduino. También veremos lo que son pantallas LCD, cómo conectarlas y todo. Y por último, pues pasaremos a las librerías, cómo poder descargarlas o poder introducirlas según el tipo de proyecto pues que estemos planteados a realizar, ¿no? Pero vamos a comenzar pues con la comunicación en paralelo. La comunicación en paralelo pues es, en este tipo de comunicación se tiene todos los bits separados y se los envía pues de una forma individual y al instante. Es en una manera rápida de transmitir datos, ya que se utiliza varias líneas para transmitir los datos en un solo pulso de reloj. ¿Qué quiere decir con esto? Este tipo de comunicación es buena, pero es con un límite de alcance. Es en un alcance, digamos, corto, ¿no? Ya que pues estamos transmitiendo por un solo cable, digamos así, pues, se lo podría decir. La señal es rápida, sí, pero también suele ser muy costosa, porque a la misma vez que estamos transmitiendo solamente por un solo cable, la señal, el tipo de dato que queremos recibir, digamos, de un actuador, de un motor, con lo que estemos trabajando, va a ser en breves instantes, en lo que es, en lo que es segundos, milisegundos muchas veces. Pero con un detalle de que solamente podemos hacerlo en cortas distancias, en distancias no tan largas, como por ejemplo, pues podemos utilizarlo, este tipo de datos se los utiliza en un escáner, en impresoras, de lo que tenemos a la mano, ¿no? Como podemos ver, pues en el paralelo, pues aquí podemos ver lo que es el que envía los datos y el que recibe, van conectados a una sola línea podríamos decir, pines o de cargas, como podemos ver.
Este tipo de comunicación se lo utiliza, como les dije, pues, por ejemplo, en impresoras, discos duros, unidades ópticas, tarjetas de red, ya que esta comunicación, pues, es apropiada para distancias cortas. Como podemos ver, igualmente aquí, o sea, mm, esto más se lo utiliza, digamos, para proyectos que tengamos que utilizar el Arduino, digamos, en un proyecto que ahí mismo va acoplado el Arduino al mismo proyecto. En este caso podría ser un CAR, un seguidor de línea. Ahí se puede observar, pues, la comunicación en paralelo que es, ¿no? Porque va conectado los pines y va conectado los motores a un solo pin, con una sola línea de transmisión, se podría decir. La comunicación serial, pues este tipo de comunicación, los datos se envían poco a poco. Este envío suele ser de forma bidireccional, pero también tenemos que tener en cuenta que este tipo de comunicación es más lenta que la en paralelo, pero también es más usada en la actualidad porque es un tipo de comunicación, digamos, en diferencia de precios, es mucho más barato, ya que por un solo cable, un solo, digamos, un solo sistema de línea, estamos transmitiendo lo que es toda la comunicación, todos los bits serían en este caso, está transmitiendo solamente por un solo cable, solo por una sola línea. ¿Qué quiere decir que con esto? Que tenemos un leve retraso en lo que es la llegada de información. Es porque está viajando todos los datos en un mismo cable. Y eso pues conlleva a que haya retardo y se haga un poco lenta el proceso digamos, de detectar los datos, de leer, como podemos ver en el ejemplo, pues vamos viendo que los bits van bajando de ceros y unos, y la transferencia en serie, pues en este ejemplo lo podemos ver, van todos acumulados en una sola línea. Este tipo de comunicación serial, pues nos sirve ya, digamos, para distancias largas, eso sí, para cuando queramos, digamos, implementar eh, en alguna casa y queramos, digamos, desde su cuarto, digamos, manejar el portón eléctrico, lo que es luces o lo que sea, se lo hace a distancias largas, sí, es bien factible, es demasiado factible, pero con la condición que no vamos a tener una señal de llegada en tiempo real, o sea, siempre va a haber un retardo mínimo de segundos para la obtención de los datos, de lo que podría ser. Vamos a ver pues las subclases de comunicación serial. Tenemos la síncrona. Esta transmisión ocurre de forma continua, sin espacios vacíos. Esta transmisión de dos elementos pues de datos, es decir, que aquí no se añaden ningún bit adicional, sino los datos transferidos en forma de tramas pues que contienen múltiples bits. Este tipo de comunicaciones se los hacen entre Arduinos de lo que son pines. Hay unos pines de lo que se llaman RX y DX. En estos pines pues hay que saberlos utilizar igual. Ya más adelante les voy a dar a conocer igualmente cómo sería este tipo de comunicaciones, la síncrona y la síncrona. En la síncrona, pues la transmisión se puede ocurrir en cualquier momento con un retraso entre dos elementos de datos. Es decir, que es donde se añade un bit adicional a cada byte para que el receptor esté alerta sobre la llegada de nuevos datos. Normalmente 0 es un bit de inicio y 1 es el bit de parada. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta comunicación asíncrona siempre vamos a tener una línea de lo que es, digamos, podría serle como un ejemplo, lo que es la alimentación de flujo de corriente. Y la otra línea, y en la misma línea de la alimentación de flujo de corriente, pues tendríamos una línea de lo que es la lectura de datos o el envío de una señal o un pulso de señal, podríamos decir así, de algún actuador. Y la otra línea, que sería
el byte de trama o la trama. En ese sería pues el que llega al actuador para que esta señal le dé inicio o le ponga en atención, digamos, ya sea un servomotor, un actuador, lo que estemos utilizando, ya sea un sensor, para que le ponga, digamos, en alerta, como que te está mandando una señal y tú le estás diciendo, a ver, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esto, o ya prepárate para hacer esto. Eso es lo que quiere decir las líneas por separado. Vamos a ver las diferencias entre serie y en paralelo. Tenemos unas diferencias, lo que son en el sentido, pues, como les expliqué anteriormente, los datos se transfieren en una forma bidireccional, lo que es en serie, y lo que es en paralelo, pues se utilizan líneas para enviar datos, ya sea de 8 bits o 1 bit a la vez. En tipo de costo, pues, en la relación que tenemos, como les mencioné, pues en la transmisión en serie es bastante económico, ya que se utiliza, digamos, menos cableado y no sirve para distancias sumamente largas, como podría ser. Mientras que en la transmisión en paralelo, pues es de un costo muy elevado, ya que se utilizaría más material, pero con el beneficio que vamos a tener la lectura de datos a tiempo real. Esto más se utiliza, digamos, ya para lo que es industrialmente, ya para dirigirnos a lo que son industrias, plantas enormes que ya manejaríamos, ya tendríamos que manejar más claro ya datos, lo que son en tiempo real, información en tiempo real. Serviría mucho este tipo de conexiones en paralelo, pero tiene un costo bastante elevado. Y a nosotros, pues, que realizamos proyectos al alcance, pues, siempre más vamos a ver la transmisión en serie. Vamos a tener en todo tipo de proyectos, en todo lado, pues, siempre vamos a estar observando lo que es transmisiones en serie, por lo bastante económico que resulta. Los bits de transferencia a un pulso de reloj, pues la transmisión en serie, como les decía, tiene solamente un bit. ¿Y esto qué quiere decir? Que es bastante lento en la recepción de datos. Vamos a tener un retraso si casi muchas veces no se le aprecia el retraso, en verdad, o sea, es un retraso mínimo de lo que se obtiene. A veces son milésimas de segundos, ni un segundo muchas veces dura, pero si es un retraso ya, digamos, a nivel de industria, a nivel grande, ya se lo puede apreciar, ahí sí, porque como les decía hace un momento, ya estamos manejando datos sumamente, digamos, en tiempo real, ¿no? Mientras que, pues, con la transmisión paralela es bastante rápido, porque tenemos una gran diferencia, que estamos manejando 8 bits o un byte, ¿ya? Es sumamente enorme la diferencia que podemos apreciar. Solamente pónganse a apreciar de 1 a 8 bits. Qué rapidez es la que, o sea, la diferencia son de 7 bits. Es una diferencia sumamente enorme la que se le puede apreciar en tiempo de reloj, en el pulso de reloj. Es por eso que es un poco bastante costoso, se podría decir, ¿no? En ese aspecto. Las aplicaciones, pues, la transmisión en serie se usa para comunicación a larga distancia, como les mencionaba, es decir, de un ordenador a otro. Como ejemplo, podemos ponerlo así, ¿no? Este tipo de comunicaciones, pues, se las hace en una oficina, pongámosle un ejemplo, donde tenemos un CPU, el máster, digamos, que estamos manejando, pero a la misma vez necesitamos obtener información de de las otras celdas o de los otros CPUs, digamos, así que están manejando. Necesitamos manejar la misma información que tiene cada uno, se lo utiliza este. Es por ello que tienen alcances largos
o digamos en un edificio, el CPU máster puede estar, digamos, en el tercer piso y necesito información del primer piso de recepción, digamos así, ¿no? Necesito obtener los datos de quién entró, quién salió, y para evitarme, digamos, el descender y ascender las gradas, entonces realizo este tipo de conexiones. La transmisión en paralelo, pues, son apropiados para cortas distancias, como les comentaba. En un ejemplo, pues, se les puede, como un ordenador a una impresora, escáneres, lo que son discos duros. Hoy en día ya solamente se maneja a veces discos duros portátiles, portables. Ahí son este tipo de transmisiones en paralelo. Vamos a ver pues los protocolos de comunicación serial con Arduino. La comunicación serial entre dos dispositivos pues se realiza a través del intercambio de una secuencia de bits, perdón, donde se transmite bit a bit, uno por vez. En esta comunicación pues únicamente intervienen tres líneas. La línea de recepción de datos, lo que les mencionaba es X, la línea de transmisión de datos TX y la línea común, lo que es tierra o llamada GND. Estas líneas, pues TX y RX del Arduino son los pines que se emplean en el dispositivo para realizar la comunicación serial. Podemos aquí, pues, observar en el Arduino 1, R3, Mini o el Nano, la comunicación serial. Solamente vamos a tener, digamos, un pin de entrada. Solamente vamos a poderlos comunicar una sola vez. Tiene el R y el RX funciona como 0 y el TX como 1, de lo que serían los bytes. No tenemos, como podemos observar, pues, no tenemos más entradas o pines. Estas son las numeraciones de los pines. No vamos a tener más comunicaciones, digamos, para poder hacerles esclavos, digamos, a otros tipos de Arduino. Mientras que en el Mega sí vamos a poder utilizar. Lo que sería, vamos a ir en el RX y TX, vamos a ir a la línea de entrada 0 y 1. Lo que sería el 1, vamos a tener disponibles los pines 19 y 18. En el serial 2, los pines 16, 17 y en el serial 3, el 15 y el 14. Es una gran ventaja. Puedes poder utilizar estos tipos de Arduino y también es muy necesario pues saber el tipo de funcionamiento que estos tienen, ya que si es que digamos por A o B queremos implementarlo en un, en un proyecto, saber qué tipo, primero hay que plantearnos, digamos, el tipo de proyecto que vamos a realizar, qué tipo y a dónde va dirigido. Entonces muchas veces pues nos planteamos proyectos, digamos, con Arduino Mega. Y muchas veces pues ni necesitamos ese tipo de Arduino y más barato nos sale realizar el mismo proyecto con un Nano o un Uno, simplemente. Entonces por eso ahí viene lo que es beneficios costos y saber, ahí también es muy importante pues saber la utilización de estos, a qué va a ir dirigido, qué tipo de proyecto vamos a realizar. Y es mucho, o sea, es demasiado, digamos, saber el tipo de funcionamientos que estos tienen, ¿no? Es como un consejo. La comunicación UART de Arduino, pues, este tipo de comunicación serial, aunque es lenta, pero tiene la ventaja de poder ser transmitida a mayores distancias. Y pues podemos utilizarlo en menos líneas de comunicación. UART significa la recepción de transmisión de asíncronas universales, ya que este es un protocolo pues, de comunicación simple que permite que el Arduino se comunique con dispositivos en serie. El UART utiliza los pines TX y RX y con otro PC a través del puerto USB.
Este tipo de comunicación se la conoce mayormente como lazo o tipo de comunicación cruzada. Como podemos verlo aquí en el gráfico, RX y TX, estamos viendo que son cruzados. No va, digamos, eh, al mismo pin, a la misma línea de entrada que RX. Siempre van a ir cruzados. Este es un tipo de comunicación, el UART. Con la, o sea, con la diferencia que esta es lenta, vamos a tener un poco de retraso en lo que es al momento de envío de datos y al momento de lectura de datos, igualmente de si estamos trabajando con sensores, actuadores, motores, con el tipo de mecanismos que estamos utilizando, ¿no? Pero a su vez estamos utilizando menos líneas de comunicación. Tiene esa gran ventaja. Vamos a ver pues la señal TTL, pues esta comunicación serial también se da mediante variaciones de voltaje, donde dispositivos TTL, pues, ¿qué quiere decir TTL? Transistor, transistor lógico. Realizan la comunicación mediante variaciones de señal entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 3.3 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Como les mencionaba anteriormente, pues un ejemplo de lo que es esto, vamos a tener, digamos, siempre vamos a tener dos líneas de comunicación. En una línea, pues va a ir lo que es fase, como no se le conoce comúnmente, ¿no? Lo que es fase, donde va a ir lo que es la señal de voltaje. En una línea va a ir lo que es la señal de lo que le pediremos, digamos ya a los actuadores, como les comentaban mis compañeros anteriormente, pues hay sensores en los cuales sensores, actuadores, motores, lo que son, algunos se manejan a 5 voltios y otros se manejan en un rango de 5 o 3.3 voltios. Ahí es cuando nosotros implementamos lo que son resistencias para que no llegue el flujo de corriente excesiva, digamos, al funcionamiento de estas. Entonces, en este tipo de señales, pues vamos a tener dos líneas, ¿no? La que la alimenta y la que envía los datos para que realice la función que se está solicitando al actuador, motor, sensor, lo que sea. Entonces, en una línea siempre va a estar alimentada y en la otra línea pues va a estar siempre al pendiente, al tanto de la señal que vamos a enviar. Por ejemplo, con un pulsador yo mando a que gire un motor, digamos, está programado a 90 grados. Le mando la señal pues para que gire. Lo que le hace la señal es está diciéndole, digamos, al motor o todo lo que sea, lo que estemos utilizando, estate atento o te estoy enviando una señal y por la otra señal pues regresa al Arduino. Como una comunicación, digamos, en un circuito. Y por el otro cable, pues vamos a hacer que se activen estos 5 voltios o los 3.3 voltios para que el actuador pueda realizar su función. Eso es lo que estamos tratando de buscar en este tipo de transistor lógico. En una señal RS232, pues esta señal se puede encontrar en los equipos y periféricos más antiguos. Es un tipo de serie TTL volteada en su cabeza, como quien dice, ¿no? Las señales RS232, pues, oscilan en un rango ya más alto de voltios, más alto de voltaje, entre los menos 13 voltios y 13 voltios, aunque la especificación permite cualquier cosa entre más o menos 3 voltios y más o menos 25 voltios.
En estas señales, un voltaje bajo indica la línea inactiva, un bit de parada o un bit de datos de un valor de 1. Una señal RC232, pues alta, significa que un bit de inicio o un bit 0 o un 0 bit de datos, se podría decir, pues, de estos valores. Y esto es lo contrario a lo que es la serie TTL. Y este tipo de señales, lo que es RS232, comúnmente ya se lo utiliza, podemos, como ejemplo, ya en industrias, lo que es a nivel industrial, grande. A nivel industrial me refiero cuando ya estamos trabajando ya con lo que es motores trifásicos muchas veces, con lo que son ya sensores de alta precisión. Ahí vamos a encontrar mucho este tipo de señales, lo que es el RS232, porque ya estamos trabajando a un rango de voltaje. Entre más alto es el voltaje, una anotación aquí, ¿no? Entre más alto es el voltaje, también podemos tener una apreciación de ¿cómo se podría decir? De finura. Podríamos tener una apreciación de precisión más exacta. Es por ello que a nivel industrial, pues se maneja mucho este tipo de sensores con ese tipo de voltajes. Si alguien, pues, ya ha podido observar o tal vez se ha entrado en este mundo un poquito ya más amplio. La comunicación I2C, pues este tipo de comunicación es un modo de comunicación síncrona en el que uno o varios aparatos llamados maestros se comunican con otros llamados esclavos. Los maestros son generalmente los microcontroladores y los esclavos vendrían a ser los circuitos que contienen los captadores. En este punto, pues, captadores estaríamos llamando a lo que son eh, motores, sensores, todo tipo, digamos, de, de aparatos electrónicos, digamos, que se les puede llamar así para poder obtener un dato o calcular distancias o lo que sea. Eh, Se los estamos aquí conociendo como captadores. Captadores de señales, captadores de comunicaciones, captadores de datos, de lo que vayamos a implementar, ¿no? En esta comunicación se realiza mediante dos cables. Uno que gestiona la señal de reloj, lo que es el SSL, la serial clock line, y otro cable que gestiona la señal de datos SDA, la serial data line. Es lo que les estaba explicando anteriormente, pues en la anterior diapositiva. Este tipo de señales que gestionan la señal de reloj del CCL, que se utiliza con dos cables, que sería la señal de clock line, y el otro cable que gestiona la señal de datos es, digamos, la ordenanza que, perdón, la ordenanza que se le realiza al actuador, al sensor, al motor, para que realices el trabajo con las condiciones que nosotros pongamos. Este tipo de comunicación, pues, la vamos a ver el día de mañana, más a detalle, en un proyecto que se les ha planteado. Es un proyecto sumamente interesante y podemos ver, pues, en esta parte, podemos ver, digamos, como un ejemplo, el UC Master viene a ser un Arduino. Este es un Arduino. Cada uno de estos son Arduinos individuales. ¿Qué se gana con esto? Tenemos una gran apreciación de entradas y o salidas para lo que es, digamos, actuadores motores, ya que, digamos, si se maneja con una pantalla LCD, la LCD ya más claro utiliza en un solo Arduino
no recuerdo si son casi 7, 8 pines de entrada, que normalmente tiene para poder controlar un LCD. Esta ventaja, pues, obtenemos que al hacerle este máster y a los otros esclavos, obtenemos la ventaja de poder utilizar los pines de entrada de estos. Podemos utilizar y tenemos como adicional, pues, varios pines para conectar un sinnúmero de actuadores, motores, sensores, lo que nosotros queramos. Esa es la ventaja de poder realizar este tipo de comunicaciones. Sí, vendría a ser un poco más costoso, ya que se tendría que adquirir, pues, Arduinos, pero también tiene su ventaja. La ventaja en la que podemos realizar un sinnúmero de controles, de lecturas de datos, de un sinfín de ¿cómo se podría decir? Perdón, se me fue la palabra. De aplicaciones, se les podría decir. En sí, este tipo de comunicaciones, pues las vamos a utilizar en lo que es, digamos, como un ejemplo, poniéndolo en un tipo domótica, en edificios, que ya queramos controlar, como por ejemplo podemos decir cortinas, luces, alarmas, todo tipo de cosas, pues se los podría implementar. Y con la, con la ventaja, pues, de que en un solo máster vamos a poder controlar todo. No tenemos que irnos, digamos, a cada uno a estar verificando señales, a estar verificando o fallos o lo que nos manda el LCD. Es con esa ventaja que solo tenemos un máster. Y este máster, pues, nos va a estar indicando en qué tipo de esclavo o en qué tipo de piso o lo que sea que estemos implementando, pues, es con esa ventaja que se lo hace esto. La comunicación SPI, pues, este tipo de comunicación es casi igual a la comunicación I2C, pero ya que también se trata de una comunicación, digamos, síncrona, en la que la señal de reloj, pues, se comparte por todos los usuarios y a la misma vez esta señal emite, pues, por un maestro o un esclavo. Se diferencia de la comunicación I2C, porque no funciona como un sistema de direccionamiento. Los esclavos disponen de una entrada SS que permita ser seleccionada por un maestro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a la misma vez, pues, vamos a estar compartiendo la misma señal para todos. En, en, la, en la diferencia de esta, va a compartirse lo que es, en una lo que va a ser tierra, va a ser compartir. Eso sí tiene que ir, digamos, como norma se le podría decir, o como ley, siempre va a ser una señal de tierra compartida. O sea, la tierra y las otras señales de lo que son estas, el SDA y el SCL, van a ir igual, no se podría ser puenteadas, pero van a ir igualmente compartidas. Mientras que en las de aquí, pues como podemos ver, siempre tendrán que ser las mismas señales, vendrían a ser siempre en las tres compartidas. En este caso, pues tenemos tres, ¿no? Y se podría utilizar un sinnúmero de esclavos, se podría decir. Aquí sí, pero tenemos que tener una diferencia. Podemos notar la diferencia más clara. Que en el máster, pues, el SS1, SS2, SS3, vamos a tener, digamos, estos son salidas de comunicaciones individuales para cada uno. Esta es una ventaja de la que podemos, digamos, controlar a un esclavo con una señal. Solo que se comuniquen estos dos, o que se comuniquen estos dos, o que se comuniquen entre sí, con la diferencia de que acá el máster
siempre va a estar comunicado entre todos. Todos van a estar recibiendo la misma información del máster. Este manda una información, digamos, necesito el esclavo 3. Le podríamos decir así, necesito que me prendas la luz de la sala, digamos, ¿no? Manda la señal y se comparte aquí, aquí y aquí. Si es que en el código de este o este se encuentra, digamos, prendes a la 1 en el código, en cualquiera de esos, es por ello que este se comparte. Entonces viene y busca dónde está el código. Si se encuentra en el 1, en el 2 o en el 3, entonces reparte la señal y dice, y va en cada uno, ¿no? Entonces es como una condición if en programación. Entonces, en el if, ¿qué es lo que haces? En el if, tú implementas o digamos, sí, programas, digamos, si uno es mayor que 2, entonces imprime eh, 1 es mayor que 2, pongamos un ejemplo. Es lo mismo que hace este tipo de comunicación. Entonces va buscando si el código está entre los 3, digamos, en cualquiera que esté. Entonces va y hasta que le encuentra tag. Primero realiza un paso entre todos. Realiza un paso. eh, Realiza, digamos, o sea, el código pasa. O sea, la señal pasa entre todos y verifica en cuál, porque podremos decir que el mismo código está en este y en este. En el 1 y el 3 pongamos el código, ¿no es cierto? Entonces no es que, digamos, viene la señal y se paró solo en este, pero a la misma vez tiene el código también este, el 3. Entonces lo que hace primero es reparte la señal, viaja entre todos, verifica en cuál es el código y al momento que regresa, es por eso es una línea de salida en lo que es la verificación. Sale y la línea de retorno es ya para que dé la señal en dónde se encontró el código. Entonces viene, revisa en cuál de los 3 está el código, si es que en los 3 está el código, al momento que regresa, les da como decirle el, el pin de activo, digamos, el pitazo, digamos así, se lo puede decir. Entonces pasa y pasa encendiendo. Si en este no se encuentra, pues pasa directamente. Si en este se encontró, le enciende y le enciende. Si tienen alguna pregunta, me comunican nomás. Ya saben que pues aquí alzan la mano o en el chat, lo que sea, pues si tienen alguna inquietud, no hay problema de eso. A diferencia de este tipo de comunicación, es que se le puede enviar de una forma unidireccional. O sea, enseguida. Por eso, y estos tipos de pines, pues el SS1, SS2, SS3, tenemos, digamos, restricciones. O sea, vamos a encontrar un límite de pines nomás, de ese tipo. Y no se lo podría, digamos, conectar, ya sería ya del tipo de modelo de Arduino que estemos manejando, los tipos de salida que tengamos. Pues en este caso, en este ejemplo, pues hemos puesto los 3. Es con la diferencia de que cada uno va conectado a una señal. Entonces, en el tipo de programación que yo haga aquí, ya tengo que tener en claro qué es lo que va a hacer cada uno de estos. O sea, ¿para qué va destinado? Si va destinado, digamos, para lo que es control de luces, pongamos en esto. Entonces, este puede ser control de luces piso 1, piso 2 o lo que sea. Este podría ser un control de luces, o podría ser al mismo tiempo general, ¿no? No específicamente necesita ser solo para luces del primer piso, digamos. Si no, pues podría ser control de luces en general de todos los pisos. Este otro, pues podría ser control de sensores de movimiento, podríamos decirlo así, control de sensores, actuadores. Por último, pues podría ser detectores de humo, digámoslo así, ¿no?
Entonces lo que hace esto es que te está mandando una señal unidireccional solamente para que se comunique específicamente con el tipo de esclavo que le estamos solicitando. Tiene sí su ventaja, ya que estamos manejando datos unidireccionales de un solo tipo de esclavo. No está mezclando todos los datos juntos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros podemos, pues, obtener los datos únicos. Si por A o B necesitáramos obtener la información o los datos de todos estos, únicamente de este o de este. Esa es una ventaja que se obtiene de esto. Es una ventaja sumamente grande, a diferencia de este, que si es que yo quiero obtener, digamos, datos, me va a arrojar toda una lista de todito lo que se hizo aquí. Entonces tocaría ir verificando línea por línea, qué es lo que hizo cada uno. A diferencia de este de acá, que me va a botar, digamos, si es que yo le pido, mándame datos del SS3, qué tiempo los focos o yo qué sé, o la alarma pasó encendida. Entonces me manda, verifica la señal, viene al de que hizo las alarmas y me arroja los datos. Me arroja los picos o el tiempo, lo que sea, lo que yo le esté pidiendo, me va a arrojar únicamente. Mientras que el otro, pues si le pido, arrójame los datos para verificar tiempos o lo que sea, me va a arrojar toditito. Entonces me tocaría ir viendo, comparando. Esa es la ventaja que se tiene en esto. Los protocolos de comunicación serial con Arduino, pues nos encontramos igualmente en el I2S, este tipo síncrono usado para conectar dispositivos de audio digital. La conexión se puede conectar de varios dispositivos en un bus de datos o un bus de datos. Este protocolo usa 3 líneas y estas son el SSK, lo que es el Serial Clock. Esta línea da la señal del reloj. El FS, lo que es la selección de los frames. Esta línea pues selecciona el canal izquierdo o derecho. También se puede encontrar en las letras WS, el Word Select. Y también pues el SD, lo que es los datos en tipo serial. Esta línea pues es por donde se envían los datos, al igual que en un I2C. Debe haber un dispositivo máster. Como podemos ver, eh, en este tipo necesita el transmisor y el receptor. Como podemos ver las líneas de entrada, como este tipo, pues el I2S, como se lo está explicando, pues es más, se lo utiliza más, digamos, para conectar dispositivos de audio digital. Este tipo de conexión, pues no la vamos a encontrar o no se le va a ver, digamos, comúnmente un tipo de proyectos o lo que estemos manejando, lo que sea. Rara vez se la pueden encontrar. Y vamos a dar pues unos 10 minutitos de receso. Igual una apertura pues para cualquier pregunta o anotación, lo que queramos hacer, pues este lapso de tiempo de estos 10 minutitos. Y luego entraremos pues lo que es ya con los LCD.
Oh, ya has comido, goloso, panzón.
Vamos a continuar con lo que es pantallas LCD. Y posterior a esto, pues, vamos a realizar igualmente un ejemplo para dar todo lo explicado que se puede observar de una mejor manera. La utilización, pues, de las LCDs es muy importante en la industria, en proyectos digamos, de pequeñas, medianas y grandes empresas. Su uso es bastante agradable a la vista, aunque muchos de nosotros, pues, estamos acostumbrados, digamos, a escuchar dichas siglas relacionadas con LCD, lo que son televisiones, en este caso podrían ser monitores de ordenadores, al mismo tiempo, pues, en videojuegos, podríamos relacionarlo, ¿no? Lo que son pantallas LCD, pero debemos tomar en cuenta que los display LCD tienen una gama más abierta de aplicaciones. Sus aplicaciones pueden ser o implementaciones, pues, desde relojes, en calculadores, impresoras, electrodomésticos, entre otros, pues, hoy en día, digamos, en la actualidad, como ya se, se ha, digamos, el mundo tecnológico se ha expandido demasiado. Hoy, mayormente, pues ya en todo dispositivo podemos encontrar un tipo de pantallas de estos. Como se puede mencionar, pues en relojes, electrodomésticos, en todo tipo de electrónicos podemos ya encontrar, digamos, la implementación de una pantalla LCD. Esta también tiene una ventaja en la cual nos brinda información, en la cual podemos, digamos, apreciar lo que es información bastante detallada de lo que estamos realizando. Como pongamos un ejemplo en un tipo de electrodoméstico, digamos, hoy en día ya las refrigeradoras vienen con este tipo de pantallas, las cuales después a mí me están dando información, digamos, de a qué temperatura se encuentra dentro, de si es necesario, digamos, aumentar o reducir el termostato de enfriamiento, podría decir, ¿no? Es sumamente importante este tipo de pantallas. Las siglas LCD, pues, significan Liquid Crystal Display, lo que podría ser un cristal líquido de pantalla o pantalla de cristal líquido. Es una pantalla, pues, plana basada en el uso de sustancia líquida atrapada entre dos placas de vidrio, haciendo pasar por una corriente eléctrica en una zona específica para que así esta se vuelva opaca y además cuente con iluminación trasera. Y explicando un poco esto, pues la LCD tiene este tipo de placas o separaciones, lo que vendríamos a hacer los blancas sin polarizar, el vidrio trasero, la película polarizada, los cristales líquidos, el filtro de color, película polarizada, vidrio frontal y la luz coloreada. ¿Cómo funciona este tipo de pantallas? Como aquí está especificado, pues funcionan a través de pulsos electromagnéticos, de corrientes eléctricas, ya que en su interior, pues, estas pantallas o el líquido que se encuentra está energizado, digamos, ¿no? Y manda miles y miles de se podría decir, pulsaciones o un pulso electrónico que manda a través, son como celdas o células que se dirigen estos pulsos, y cuando, digamos, el líquido choca con un pulso electrónico o eléctrico, este tiende a reaccionar con un chispazo, digámoslo así.
O no sé si han notado alguna vez cuando conectando alguna batería, o ya sea batería de carros, de motores, o lo que hayan conectado. Siempre al iniciar, pues, ya sea que esté conectado al pie o esté conectado al positivo, siempre va a haber un chispazo, siempre va a salir una chispa al momento de conectar. Eso quiere decir que se está energizando. Pues ese tipo de chispa es igualmente aquí en los cristales líquidos, pero con la condición de que, digamos, la señal que estamos mandando, este tipo de cristales pues trabajan con filas y columnas, se lo podría decir así. Entonces la información que nosotros vamos a enviar la estamos especificando a qué tipo y, digamos, a qué fila y a qué columna necesito enviar ese pulso electrónico, ese pulso de corriente eléctrica, ese flujo de corriente más claro. O sea, estoy indicando a qué sector. Entonces, al momento que estoy indicando, solamente va a llegar a ese sector, donde va a llegar el pulso, y es ahí en donde se va a encender. Van a encender, y igualmente estamos enviando, digamos, la comunicación, digamos, ¿sabes qué? Quiero que me muestres un 9 en fila tal y en columna tal, digamos, en fila 9 y columna en esta posición. Entonces, en ese punto va a llegar el pulso y se va a encender. Y me va a encender el 9 o el 8 o la letra o palabra, lo que nosotros queramos hacer, pues, en este tipo. Sus características de este LCD, pues, se encuentra gobernado por un microcontrolador que dirige todo el funcionamiento. Por ejemplo, un LCD de 16x2, como yo les estaba comentando, eh, que dispone, pues, de 2 filas y 16 columnas o caracteres de cada una, como se podría decirlo, ¿no? Eh, las características de estos, pues, es un tipo del display, pues, es un transmisivo positivo, perdón. De los de fondo, pues, LED siempre se va a manejar a lo que son 5 voltios. La dirección de vista es un reloj de 6. Y la temperatura de funcionamiento, pues, esta soporta una temperatura de 0 a 50 grados centígrados, y de almacenamiento, pues, podría almacenarse de -10 a 60 grados centígrados. En este tipo, digamos, de almacenamiento, pues a los 60 grados centígrados se quiere decir en lo que está eh, inutilizado. O sea, no se lo está utilizando, no está prendido. Es por eso que aumenta la temperatura en 10 grados. Es por lo que no se encuentra energizado, no está funcionando, y por ende, pues, no está trabajando, y, y su temperatura de almacenamiento, pues, aumenta a los 10 grados. Ahí vamos a tener, pues, un controlador, el S6A0069, o a su vez equivalentes. Su método de alimentación, pues, es de una fuente individual. Como se puede ver aquí, los pines de entrada, pues, son individualmente o de tipo COB. Vamos a ver, pues, la comunicación entre el Arduino y el LCD. Existen 3 maneras de hacer una comunicación con el LCD, aunque generalmente todas son en paralelo. Cambian por el accesorio que se utiliza para entablar este tipo de comunicación. En este ejemplo, pues, el accesorio que estamos, digamos, utilizando aquí es un potenciómetro. Como ya les habían explicado mis compañeros, lo que, lo que realiza, o sea, eh, el objetivo de un potenciómetro, que es lo que realiza, que es lo que hace. En este caso, pues, tenemos el ejemplo conectado, un potenciómetro. Eso es lo que quiere decir el accesorio que se utiliza para entablar este tipo de comunicación. En vez de este potenciómetro, pues, podríamos tener un sinfín de actuadores, digamos, ¿no? De actuadores, sensores, motores, lo que nosotros queramos, pues, implementar en nuestro proyecto.
La comunicación serial, pues el UART, este método funciona de manera serial, utilizando el puerto TX y RX como les había comentado anteriormente, o a su vez el lazo que les había comentado, mediante el uso de una herramienta llamada Backpack. Este SparkFun tiene dos, uno que soporta de 16 a 20 caracteres y es para 2 o 4 líneas, y la otra es para gráficos entre 160 por 128 y 128 por 64. Esto es lo que hace el controlador. Este es un microcontrolador, más claro. Lo que lo hace, digamos, el funcionamiento o los caracteres. Este tipo de controladores ya es más específico para caracteres, digamos, un poco ya más complejos de lo que se podría, digamos, apreciar en un LCD. Esta comunicación pues, sería la paralelo. Para este tipo de comunicación, pues se requiere un circuito integrado, como el P. Podemos observar aquí el PSF8574A y podemos ver aquí pues la tabla o su esquema de pines, para qué sirve cada uno. Pues el cual se conecta por un I2C o SPI al puerto SDA, mientras que el reloj al SCL del Arduino, parte superior derecha en el Arduino. Eso para que nos quede un poquito claro, ya les voy a indicar más adelante este tipo de conexiones, donde se encuentra, digamos, cada entrada o salida de lo que se ha estado hablando, el RX, el TX. Y pues, mediante la librería Wire. Este es un tipo de librería que siempre la vamos a utilizar para lo que es la comunicación entre el LCD y el Arduino. Es el tipo de librería Wire, el punto Wire o el Wire punto. Esta librería permite la comunicación con dispositivos I2C y TWI. Este hace mediante un Shift Register. Este es el que registra, digamos, el tipo de datos, lo que vamos a interactuar, lo que vamos a querer que nos muestre nuestro LCD, o el tipo de datos que solamente vamos a querer. Porque aquí también podemos apreciar y existe, digamos, en el LCD, que solo nos indique un tipo de información que nosotros queremos apreciar. Ya que en el Arduino, pues, y con este tipo de controladores, estamos manejando un sinnúmero de datos, un sinnúmero de, de datos obtenidos, digamos, de los controladores, motores, sensores, de lo que estemos utilizando. Pero solamente quiero que en el LCD me muestre, digamos, un desglose más específico, digamos, de un sensor de temperatura. Solamente quiero que me indique a cuántos grados está. Mientras que en mi CPU o en mi base de datos, con este tipo de controladores, pues yo voy más específico y digo, a ver, quiero que me muestres los picos, dónde estuvo más alto, a qué hora o qué horario, lo que no me está notando en el LCD. Es este tipo del Shift Register lo que estamos haciendo. La comunicación en paralelo, pues, esta es la más directa que se puede realizar haciendo directamente a la comunicación con el Arduino. Esta puede utilizar el pin 0 al 7 o bien del 0 al 4, mandando la mitad de los datos, ya que mandando la mitad de los datos es más rápido el registro, que no es posible percibirlo con el ojo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de conexiones vamos a tener, en paralelo, como les estaba explicando en las diapositivas anteriores, es un tipo de comunicación en tiempo real, digamos. Vamos a obtener datos que, o sea, no van a tardarse ni segundos, ni milisegundos. O sea, es un tipo de apreciación que es exacta, se podría decir, no tan exacta, pero llegaría a ese punto de exactitud que estaríamos buscando. Pero con la consecuencia de lo que, como les estaba comentando, es para distancias cortas. O sea, este tipo de comunicaciones
tendría que estar, digamos, el Arduino máximo a 1 metro, medio metro. Mientras que en el tipo serial, pues, este LCD podríamos tenerlo a 100 metros, 200 metros del Arduino. Como podemos ver, pues las conexiones de un LCD con el Arduino. Aquí tenemos, este es un LCD. Podemos ver los pines. Y en su esquema, pues, el pin 1 con la función de tierra. El pin 2 a los 5 voltios. El 3 es un controlador de contraste de pantalla. El 5, el RC selector entre comandos y datos. El 6, la sincronización de lectura de datos. El 7 y el 14 son pines de datos de 8 bits, del 7 al 14. El 15, pues, es la alimentación de luz de fondo de 5 voltios. Y el 16 viene a su vez la tira o luz de fondo, que se les estaba comentando, porque tiene una luz frontal y una luz de fondo, que le da el contraste, digamos. No sé si han podido apreciar en estas LCD cuando subimos o bajamos el tipo de contraste para que eso se le utiliza digamos, el tipo de luz que tenemos, donde vamos a estar trabajando. A veces necesitamos más contraste, a veces menos contraste. Y este es el pin 16. Es por ello que tenemos dos tierras. La una es la tierra general, que siempre va alimentada con su fase o los 5 voltios, y esta otra tierra es de la luz de fondo, con sus 0 voltios. Y terminando esto, pues, lo que nos faltaría ver, pues, son librerías para concluir. ¿Qué es una librería? Las librerías son archivos que contienen códigos que nos permiten extender las funciones de Arduino. Existen funciones básicas que ya están incluidas en Arduino y se las puede agregar otras externas. Es decir, en esto se las puede agregar, digamos, otras externas. Digamos, yo como programador o que estoy haciendo un proyecto, necesito incluir, digamos, un motor actuador que Arduino en sus librerías, pues, no lo tiene. Un servomotor o lo que sea, no está incluido. Entonces yo tengo una opción de, por mi parte, yo crear una librería propia para ese tipo de controlador, para ese tipo de motor, para ese tipo de actuador. Yo puedo, digamos, aumentar y puedo, a su vez, compartir con los demás compañeros, con los demás usuarios de este tipo de Arduino, que quieran, digamos, implementar este tipo de actuador o motor o sensor en algunos de sus proyectos. Esta facilidad me da esto de poder yo incluir una librería que no esté, digamos, no se encuentre en el Arduino en sí. Los tipos de librerías, como podemos ver aquí el ejemplo, unas existen de núcleo, son las que definen las instrucciones básicas de Arduino. Como ejemplo, no sé si tal vez tienen a la mano el programita Arduino, en donde se programa el código, ¿no? Podemos ver aquí ejemplos y nos vamos a lo que es, nos van a salir aquí un sinnúmero de ejemplos. Estos ejemplos nos dan ya con el código hecho. O sea, este ejemplo ya me bota el código hecho. Solo, ¿con qué finalidad? Esta finalidad me da de poder observar cómo programar, cómo realizar el código. Digamos, si yo quiero un control, un digital, un display, aquí igual el LCD, aquí me sabe salir como Liquid Crystal. Algo así sabe salir aquí. Entonces, estos tipos que están aquí es lo que me va a mostrar en el LCD. Las librerías estándar, pues este tipo de librerías son ampliamente usadas en la comunidad, por ello vienen preinstaladas en el Arduino. ¿Qué quiere decir? Este tipo de librerías pues es ya más utilizada ya para lo que son los controladores de servomotores, sensores,
actuadores, todo tipo de lo que podemos encontrar para poder trabajar, de dispositivos de obtención de datos, se podría decir, porque todos estos dispositivos eh, mm, y el servomotor no es un tipo de obtención de datos, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta, sino los otros dispositivos, pues, son que nos van a recolectar, digamos, son datos como sensores ultrasónicos, profundidad, fotovoltaicos, nos están recibiendo siempre datos, ¿no? Entonces, al incluir estas librerías, podemos observar aquí está este servo, son para servomotores, el Tembo, el Wire, este es lo que yo le estaba diciendo, la librería Wire, que siempre se va a utilizar con el LCD, este tipo de librerías. Esta facilidad nos da Arduino, el programa Arduino, de poder incluir las librerías, pero a su vez también se le puede hacer ya con un poquito más de práctica, ya se, digamos, conociendo, sabiendo qué es lo que realiza cada librería, se lo puede hacer manualmente. Ya, eso ya con práctica y todo, conforme van haciendo proyectos y todo tipo de cosas. Las librerías de contribuciones, como les explicaba, pues son las librerías creadas por personas de la comunidad para implementar funciones específicas al Arduino. Por ejemplo, sensores de temperatura, GPS, entre otros, lo que les venía comentando. En este vamos a utilizar este campo, en donde podemos nosotros aquí implementar para que otras personas pues lo usen y se beneficien igualmente de algún proyecto o lo que estemos haciendo. ¿Para qué sirven las librerías? Pues todas las librerías deben incluir el encabezado .h. Esto nos indica cuáles son los métodos para utilizar. Las variables, es decir, el archivo de configuración de la librería. El programa .cpp es el archivo el cual nos va a decir cuáles son las instrucciones de este programa. Para nosotros poder incluir una librería en nuestro programa, siempre debemos tener en cuenta cómo o sea, la instrucción que le vamos a dar al programa. Esto empieza, pues, para incluir una librería, empezamos con numeral, include, y siempre el menor y mayor que. Aquí vendría el nombre de la librería que podemos utilizarla. Aquí podríamos ponerle el wire que les estaba comentando, o servo.h para controlar servomotores, lo que vamos a utilizar, ¿no? Esto debemos tener muy en cuenta, que así siempre va a ir escrita la librería. ¿Cuándo vamos a llamar? Al momento que vamos a llamar. Y este siempre debe ir, generalmente, podemos encontrarle en el lado de arriba del programa, al inicio del programa, siempre cuando ya se sabe qué es lo que se va a incluir, ¿no? O sea, qué tipo de actuadores, sensores, lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto, pues ya tenemos, digamos, conocimiento. Entonces siempre va a ir al encabezado, digamos, al encabezamiento del programa. Pero a su vez también, o sea, no es regla, digamos, ¿no? De tenerlo ahí, porque conforme vamos realizando el programa, pues nos vamos a dar cuenta que, digamos, necesito meter otro motor, necesito otro tipo de sensores, y se los puede ir incluyendo librerías. Eso no es específicamente como regla, ¿no? ¿Cómo acceder a una librería de núcleo? El entorno Arduino pues ya incluye algunas librerías de manera que facilita, por ejemplo, mostrar texto en pantallas LCD, como les comentaba. ¿Cómo se lo mostrará a continuación? Vamos a realizar un pequeño ejemplo. En este apartado pues se tiene un ejemplo básico de la programación y también cómo va conectado el circuito para enviar un mensaje desde Arduino a una pantalla LCD. Esto lo vamos a hacer ya en Tinkercad como ejemplo para que tengan conocimiento de cómo se lo hace. El ejemplo para ver una librería, pues, como se los dije,
Nos vamos al programa Arduino. En archivo ejemplos, ahí mismo nos está ya indicando el tipo de ejemplos. Como les comentaba, aquí está. Para una LCD me sale Liquid Crystal. Y puedo, digamos, el que se le ha seleccionado es el Hello World. Este es un tipo de mensaje que me va a botar en la pantalla LCD. Al momento de yo seleccionar esto, ya me manda hecho el código, los pines a los que va conectado, y lo que yo solamente tendría que hacer pues es seguir los pasos y verificar la conexión de los pines. Como tenemos aquí el ejemplo, el Arduino nos presenta cómo va conectado el circuito a sí mismo, nos permite ver cómo es el código de programación. Esto es digamos, como una anotación que nos hace. Aquí el circuito, esto es lo que nos va a imprimir en la pantalla, y cómo va conectado el RS, los pines digitales. Es de una forma más fácil y práctica. Aquí nos está diciendo cómo está incluida la librería, el código de la librería. Entonces, como les comenté, siempre va con el numeral, include, el menor que, eh, Liquid Crystal, que en este caso sería el tipo de librería que estamos llamando, .h, siempre. Entonces aquí ya nos está botando el código, cómo va conectado, nos está dando los pines, todo. Esto es lo que nos va a imprimir el Hello World, lo que está acá, y el loop, lo que nos va a decir, ¿no? En el simulador Tinteca, seleccionamos el Arduino. Esto vamos a hacerlo de forma, se podría decirlo, práctica en este momento, ¿no? Vamos a abrir, si tienen a su mano, pues el Tinkercad. Lo vamos a ir haciendo junto conmigo. Denme un cinquito. Ya. A ver, primero vamos a seleccionar lo que es el Arduino. Seleccionamos y el protoboard. Ya. Eh, Vamos a realizar las conexiones. Vamos a realizarlo así, de esta manera. Vamos a realizar el positivo, como ya se lo conoce, a energizar el protoboard de color rojo. Y la tierra ya. Vamos a utilizar eh, una resistencia de 1 kiloohmio. En vamos a darle un poquito de sentido de giro.
Ya. Acá abajo pongámosle para que se haga más práctico. Vamos a energizarle. Y vamos a necesitar una LCD, ¿no? De lo que vamos a utilizar. Buscamos la LCD. Se cuenta aquí. Ya. Vamos a pasar a las conexiones del LCD. Lo bueno que tiene este Tinkercad es que si no conocemos, digamos, las funciones de cada pines, cuando los ponemos encima, nos va a decir cuál es la función que cumple cada uno, como podemos ver. Eso como pueden observarlo. Este es una ventaja que tiene el Tinkercad, por eso es cuando se empieza a realizar proyectos, pues es bastante bueno. Vamos a conectar lo que es la tierra con tierra. Y también tenemos la que les estaba comentando, la de contraste o LED, que vendría a ser esta. Y a su vez tenemos en la, la selección de registro o la lectura de escritura, igualmente vendría a ser conectada a tierra. Tenemos las tres conexiones a tierra. No, en este caso sería 4. No, 3, bien está. Ya, vamos lo que es a energizar de los 5 voltios, lo que sería en este caso potencia. Quitamos la potencia. Y lo que es el contraste, pues necesitaría de la resistencia. Vamos a conectar. Pongámosle de un colorcito para diferenciarlo. Y a su vez, vamos a conectar lo que es el DB6 para que incluya la información. Este es el DB6. Vamos a igual a realizar la conexión de LED. Y al Arduino, pues para su comunicación, nos vamos a ir al pin 3. Que se conecten todas estas comunicaciones. Y al 11 y 12 sería en este caso, vamos a conectar lo que es la señal de la selección de registro y lo que es la activación de esto. Entonces, al pin 12 vamos a conectarle lo que es la selección de registro. Sí. Esto vendría.
Y el pin 11 sería lo que es la activación. Ya, ay, creo que no me estoy olvidando nada. A ver, revisemos. Sí, ahí estaría toda la conexión. Vamos a seleccionar pues lo que es, en este caso, el programa Arduino. Como les comentaba, nos vamos a archivo. Nos vamos a archivo, ejemplos, y nos vamos a lo que en este caso vamos a utilizar la pantalla LCD. Nos vamos a Liquid Crystal, que estamos aquí, y seleccionamos Hello World. Lo que pedimos. Le hacemos un clic y nos va a botar a otra pantalla en la cual ya tenemos todo lo que vamos a conectar aquí. A ver, revisando. Creo que me hizo falta conectar los pines 4 y 5, creo. Sí. Al DBC5. Sí. Vendré el pin 4. Vamos a cambiarle de color azulito, pongámosle. Y al DBC4, pues vendría el pin 5. Para que no se haga una mezcolanza. Eso. Pongámosle un rosadito. Pongámosle. Eso. Ahí me faltaría el 2. El 2 que vendría con el DBC7. Con el DBC7. Démosle todo el... Marrón, pongámosle. Ya. Ahí estarían realizadas todas las conexiones. Sí. Ahí estaría ya todo. Volvemos al código. Prácticamente, esta es la instrucción que nos está dando cómo conectamos el 16x2. El circuito, cómo van conectados los pines. La librería que va a incluir. El código de ejemplo. Nos podemos ir a este enlace. Y prácticamente el código sería esto. Entonces, ¿qué hacemos para nuestra simulación? Copiamos y nos dirigimos a Tinkercad. En código ponemos en texto, aceptamos y pegamos. Vamos a iniciar y como podemos ver, nos bota nuestro salud y un contador igualmente acá abajo. Entonces, como podemos observar, la inicial de lo que es 12N
los pines de entrada de lo que estamos realizando. Podemos observar aquí el código, el liquid crystal lo que tiene, las variables que estamos llamando, lo que vamos a utilizar. En el void septum ya podemos, ya como se puede observar, pues el código, el sd.vgi, lo que nos está, digamos, para imprimir, lo que nos está indicando aquí, el hello world. También podemos cambiarlo. En el loop, el set cursor, lo que está haciendo, el LCD prime en milisegundos sería en este caso, de lo que está viendo para 1000. Ese sería el ejemplo de lo que, cómo conectar, digamos, cómo llamar la librería y conectar un LCD. Como este código igualmente lo podemos, digamos, reescribir para nuestra necesidad, porque este es un ejemplo. Entonces, en esta parte, pues, puedo yo ponerle lo que sea, o la mundo. Y como podemos ver, en esta parte, cambia. Y como plus, pues de esto, se puede decir que el uso de las librerías facilita la realización de proyectos con nuestro microcontrolador Arduino, ya que nos proporciona el código de programación listo para usarse. Asimismo, también nos indica cómo es la manera correcta de hacer las diferentes conexiones de los diferentes circuitos. Me olvidé de indicarles cómo, digamos, estos son ejemplos, ¿no? De las librerías, son ejemplos. Pero aquí ya vienen ya incluidas las librerías para utilizar los servos, el while, lo que estaba comentando. Simplemente damos, digamos, para un while, damos clear y nos incluye, para no tener que escribir y tanto cosa. Y eso sería pues por el día de hoy. Muchas gracias pues por su atención. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, están los canales abiertos. El día de mañana, el día de hoy pues se ha dado toda la teoría. El día de mañana está propuesto la propuesta pues de realizar un proyecto junto con ustedes, ya incluido lo que es todo lo que se ha visto en este curso. Vamos a incluir motores, sensores, incluso vamos a realizar conexiones en serie entre dos Arduinos. Vamos a hacerlo, como lo estaba explicando, un esclavo y un máster. Es bastante interesante. Y muchas gracias por su atención. Pues si cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, estamos con los micrófonos abiertos. Muchas gracias y una excelente tarde para todos. Sí, disculpe, y si le quiero poner un pulsador y que si presiona el pulsador se encienda, debería incluir un ciclo, ¿verdad? O sea, ¿quieres implementar, digamos, un pulsador para que encienda, pero, o sea que, O sea, cuando presiono el pulsador se encienda el LCD y después al momento de presionar nuevamente se apaga. eso lo puedes hacer, digamos, ¿dónde está? Espérate. Eso generalmente lo que tú lo quieres hacer es, digamos, interrumpir lo que es este energizado, o interrumpir lo que es, digamos, la LCD por aquí te da, te da la opción, y solamente le interrumpirías aquí, en una de estas conexiones. En una de estas, de lo que es, no en la potencia, porque si, tal vez podrías hacerlo, digamos, en la potencia, pero si querías apagarlo por total. Pero si solo quieres hacer que el contraste, digamos, en este caso, o el LED encendido,
podrías interrumpirlo aquí nomás, en este tipo de conexiones. No necesitarías necesariamente, digamos, irte al código para con un pulsador encenderlo. Porque aquí en el código, o sea, siempre le vas a indicar qué acción tome ese pulsador, como decirte con un LED. Pero el pulsador lo que hace simplemente es mandar una señal de 1 y 0. O el pulsador es lo que te hace normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces aquí no va el pulsador en sí, o sea, no tiene una programación definitiva, digamos. Lo que aquí se hace, digamos, hay veces el antirrebote del pulsador, eso sí, para que solamente de un pulso haga una sola cosa. Eso se llama antirrebote. Pero lo que tú, o sea, tu pregunta es para que encienda esto y no pase, digamos, al 100% encendido del día, digamos, ¿cierto? Quieres apagarlo y, digamos, para ahorrar que no consuma tanta energía. Lo puedes hacer directamente aquí en las conexiones. No es necesariamente aumentarle aquí un ciclo. O si quieres hacerle, digamos, que cada 5 minutos eso se esté prendiendo, se esté encendiendo, ahí sí le tienes que aumentar un ciclo. Eso sí, al pulsador. Aumentarle que, digamos, das un on y off, normalmente abierto cerrado. Entonces ahí armas el ciclo de que, digamos, cada 5 minutos se encienda el LED. El LED, digamos, los LCD. Cada 5 minutos se encienda para revisar, digamos, la información que está botando. Eso sí lo puedes hacer. Ahí sí tendrías que aumentar un ciclo. No sé si te llené o sea, te contesté la pregunta, tu inquietud, no sé. Sí, muchas gracias. Listo. En el chat también creo que ya les pasaron ya el registro de asistencia, no sé si pueden confirmar. Entonces eso sería por el día de hoy. Si no existe más preguntas, inquietudes, igualmente en el chat, podrían en el WhatsApp, cualquier inquietud, cualquier pregunta. Igualmente mañana, el día de mañana, pues les enviaré un, un punto oral de algunos proyectos que he estado realizando para que más o menos se familiaricen y le vayan entendiendo el código. El proyecto de mañana es un proyecto bastante interesante. Igualmente lo he hecho eh, con anotaciones en los códigos, en cada línea de código, para que sea más entendible qué es lo que hace cada línea de código. Igualmente, pues mañana les explicaré cómo se lo va realizando, ¿no? Poco a poco, así como lo hicimos en este momento, para que sea bastante entendible y interesante. Cómo podríamos aplicar esto, pues, en distintos proyectos, ya sea para uso propio, para trabajos, lo que se les desea implementar. Eso sería por el día de hoy, pues muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde, una buena noche.